¿Sabías que corregir a tu perro sin traumatizarlo es pura ciencia? Hoy te explico cómo hacerlo a través de la psicología del aprendizaje. ¡Allá vamos! Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo, bienvenido. Hoy vamos a aprender cómo se corrige a un perro, cómo se hace para que un perro entienda que lo que está haciendo está mal y que debe dejar de hacerlo. El principio básico es que tu perro aprende por consecuencias. En conductismo, en psicología del aprendizaje, toda conducta se aumenta o disminuye según la consecuencia que esa conducta le traiga al perro. No hace falta miedo, hace falta claridad. Y es que en psicología del aprendizaje corregir no significa castigar físicamente a un perro, significa hacer que esa conducta deje de ser útil al perro. Si el perro ladra para tener tu atención y deja de tener tu atención, ese ladrido perderá fuerza y existen diferentes herramientas para que puedas corregir a tu perro. La primera es la extinción, cuando ignorar funciona. Si tu perro está ladrando como loco y rascando la puerta para que tú le abras la puerta, pero tú le ignoras y no abres la puerta, tu perro no obtiene lo que quiere y al final su conducta disminuye. Por cierto, extinguir no es ignorar al perro, es ignorar las conductas no deseadas, que es diferente. Herramienta 2. El refuerzo diferencial. Enseñar qué sí hacer. El cerebro funciona mejor cuando sabe qué es lo que sustituye la conducta inadecuada. Por ejemplo, si tu perro te salta, le dices que se siente y cuando se sienta le das un refuerzo, un premio. Conducta incompatible con el sentado igual a refuerzo igual a no saltar. Entonces, cuando tu perro haga algo que no te guste, explícale una conducta alternativa. Dile que haga otra cosa y cuando haga esa otra cosa, premiale. Verás cómo la conducta no deseada no se fomenta. Herramienta 3. Interrupciones suaves. Castigo negativo. Esto es pura teoría conductista. Si retiras algo que el perro quiere, la conducta baja. Por ejemplo, estás jugando con tu perro y empieza a morderte. Tú dejas de jugar, algo que al perro le gusta. Por consiguiente, dejará de morder. Y por supuesto, no estará fomentando esa conducta, esa mordida. Porque algo bueno, el juego, habrá desaparecido debido a ello. ¿Y por qué evitar los castigos físicos, los enfados, los gritos y bueno, al final sobrepasarnos con el perro? Pues oye, desde la psicología sabemos que esto genera miedo, desconfianza, un perro que no es feliz. Y es que al final el perro te va a asociar con algo muy negativo y el aprendizaje no va a ocurrir de una forma sana. Un perro asustado aprende a sobrevivir, no a comportarse. La clave final: consistencia, rutina, constancia y por supuesto timing. El perro aprende 1 o 2 segundos después de hacer una conducta y recibir cierta consecuencia. Tu corrección o tu refuerzo debe ocurrir exactamente ahí. Y eso es el timing, el tiempo que ocurre entre la conducta del perro y la consecuencia que recibe. Si consigues hacerlo en el momento exacto, tu perro va a aprender muy rápido. Y por supuesto, si eres paciente y consistente hoy y mañana y pasado y no lo dejas y todos los días practicas un poco con tu perro va a aprender y va a aprender bien, sin traumas, feliz, queriendo estar contigo, queriendo hacer más cosas diariamente. Así que corregir desde el conductismo es gestionar consecuencias. Si cambias la consecuencia, cambias la conducta. Si te ha gustado este vídeo sobre psicología del aprendizaje aplicado a la educación canina, sígueme y comenta para que haga más vídeos similares y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Con ICANN Adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. ICANN Adiestramiento, confianza y corazón, juntos construyendo una gran conexión.